Buenos días. Nosotros queremos darle alguna información de cómo se ha preparado y qué están haciendo las entidades del Ministerio de Educación Superior en este plan para la prevención y control del COVID-19. Por supuesto, para nosotros elaborar nuestro plan de prevención hemos tenido en cuenta las orientaciones dadas por la dirección del país, siguiendo muy de cerca el plan nacional y, por supuesto, todas las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud Pública. Nosotros en el Ministerio de Educación Superior lo primero que hicimos fue crear un grupo de trabajo central del Ministerio de Educación Superior, presidido por nuestros ministros, pero que además integran viceministros, directores del Ministerio de Educación Superior, entre los cuales está la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Relaciones Internacionales, el Departamento de Comunicación. Es muy importante, porque es muy importante mantener informado a toda la comunidad universitaria de nuestro pueblo. Por supuesto, también la Dirección General de Aseguramiento Material Financiero, la Dirección de Seguridad y Protección y, por supuesto, las organizaciones del Ministerio, nuestro sindicato, en el caso del órgano central. Ayer justamente se hizo una actividad de preparación en el Ministerio de Educación Superior, en una asamblea sindical, donde además el sindicato demostró cómo habían ido llegando estas informaciones a nuestros trabajadores en el órgano central. Asimismo, y realmente es muy importante, se crearon grupos de trabajo en todas las entidades del Ministerio de Educación Superior. Y digo todas las entidades porque siempre pensamos en las universidades. Bueno, por supuesto, se creó un grupo de trabajo en cada universidad presidido por el rector, pero también nosotros tenemos centros de investigación y bueno, en este caso está presidido por el director de la entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación y otras entidades que que son atendidas por el Ministerio de Educación Superior. Y siempre está presidido este grupo de trabajo por la máxima autoridad de la entidad, dígase rector, dígase director, dígase director general. Y la integran, lo cual es muy importante, también un grupo de factores de la universidad. Los directores de Relaciones Internacionales, de Recursos Humanos, de Aseguramiento, y muy importante, los factores de la universidad. Y cuando hablamos de factores de la universidad, nos estamos refiriendo a la FEU, o sea, la Federación Estudiantil Universitaria, a la Unión de Jóvenes Comunistas, al sindicato, que de conjunto realmente van tomando las acciones y las decisiones correspondientes para cada etapa. Estos grupos, por supuesto, a partir del plan que elaboró el Ministerio de Educación Superior, elaboraron su propio plan. O sea, cada una de las universidades y entidades del Ministerio de Educación Superior elaboró su plan de prevención y control, que por supuesto también lo enviaron a nuestro ministerio, y aunque tiene, por supuesto, las medidas que ha planteado el ministerio para toda la organización, tiene sus medidas particulares, porque depende de las características de la universidad, depende de las características del territorio. Por lo tanto, hay un plan nacional y cada entidad tiene su plan que tiene en cuenta las medidas del plan nacional del ministerio, pero a su vez toma su propia medida. Nosotros tenemos establecido un parte diario, o sea, todas las entidades del Ministerio de Educación Superior envían un parte diario a nuestro organismo. En este parte, fundamentalmente, se van recogiendo las incidencias epidemiológicas relevantes, los casos que pueden ser sospechosos o que tienen algún tipo de enfermedad respiratoria, que son casos febriles, y por lo tanto en ese parte diario las universidades toman sus propias acciones en coordinación, por supuesto, con los compañeros de salud pública del territorio, e informan y le vamos a dar seguimiento desde el Ministerio de Educación Superior. Nosotros en este momento no tenemos ningún caso confirmado de COVID-19 entre nuestros estudiantes y trabajadores. O sea, en la comunidad universitaria, trabajadores y estudiantes, no hay ningún caso de COVID-19 confirmado. Los confirmados se conocen, son los que se han dado oficialmente. Es muy importante, y el doctor lo decía, la comunicación, y que la comunicación realmente sea una comunicación efectiva sobre los casos reales, sobre la situación real que existe. Nuestros jóvenes, nuestros estudiantes,
por supuesto tienen acceso a toda la información nacional e internacional a través de las redes sociales, de internet, y hay veces que pueden surgir algunos elementos que no se corresponden necesariamente con la realidad. Yo creo que en nuestro país, lo decía el doctor y los felicito por ello, se está dando una información diaria y hasta más de una vez al día sobre los casos que existen, sobre los casos sospechosos. Ha habido casos sospechosos en las universidades, circuló mucho por la red 1 de la CUJAE, que se confirmó que no tiene la enfermedad. Y bueno, siempre le decimos a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores, que es muy importante que se informen a través de los sitios oficiales, la prensa oficial, tanto de nuestro país como internacional. Por lo tanto, en nuestro plan, la estrategia de comunicación, ofreciendo información sobre COVID, el autocuidado, que por supuesto tampoco voy a hablar, tenemos aquí personal muy autorizado para hablar de ello, pero está muy divulgado por todos los medios de difusión, y mantener actualizada la comunidad universitaria de lo que está sucediendo en el mundo y de lo que está sucediendo en el país. Se han organizado, y está en los planes de todas nuestras entidades, jornadas de saneamiento e higienización profunda, y bueno, por supuesto, en aquellas áreas donde son más importantes, se está haciendo el uso del hipoclorito. Aquí también lo vimos cuando entramos en la entidad. Por lo tanto, se está trabajando también el abastecimiento de estos productos en nuestras entidades. La vigilancia y detección de posibles enfermos con síntomas respiratorios y febriles realmente es uno de los temas más importantes que se ha venido trabajando. Y en función de las características de la evaluación del personal de salud, limitar la entrada a las entidades, garantizando su aislamiento y tratamiento especializado. O sea, hay un reporte diario en nuestras universidades. Si hay algún caso sospechoso de la enfermedad, se contactan con las autoridades de salud pública, y si tiene realmente algún tipo de elemento que digan que puede ser sospechoso de la enfermedad, realmente no deben entrar a nuestras instituciones de educación superior, ni un trabajador ni un estudiante. También se ha trabajado muy fuerte, igual que todo el país, en la capacitación de estudiantes y trabajadores, tanto de las medidas a tomar en general en el país como de las particulares que se están tomando en las universidades. Se han dado charlas epidemiológicas en todas nuestras universidades, incluso en más de una ecuación. En esto ha colaborado mucho los especialistas del Ministerio de Salud Pública, y también tenemos que agradecer la participación de los estudiantes de Ciencias Médicas. Las universidades de Ciencias Médicas son atendidas por el Ministerio de Salud Pública, no por el Ministerio de Educación Superior, pero realmente ha habido una colaboración muy importante de sus estudiantes, de sus profesores, en esta charla que se han ido dando en nuestra universidad. También nosotros en estos momentos estamos trabajando en evitar, no en este momento, desde el principio, en evitar la salida del personal del sistema del Ministerio de Educación Superior al extranjero, y fundamentalmente a los países con mayor grado con una situación epidemiológica más complicada. El ministerio nuestro y todas nuestras universidades, nuestros profesores, nuestros científicos tienen mucho intercambio internacional con proyectos internacionales, proyectos de colaboración, estancias académicas, incluso impartiendo clases en otros países. Nosotros en estos momentos tenemos limitada la salida de estos trabajadores de la educación superior al extranjero para este tipo de acciones, salvo en casos muy puntuales y muy justificados. Y por supuesto, los que regresen al país, los colaboradores que tenemos en otros países del mundo, tienen que exigírsele a su regreso, y se le exige a su regreso el cumplimiento de las medidas de control epidemiológico que ha dispuesto el país. O sea, no son medidas diferentes, son las mismas medidas que se han estado anunciando y explicando todo este tiempo, que deben cumplir tanto trabajadores como estudiantes nuestros que regresen del exterior. Realmente nosotros le aconsejamos a nuestros estudiantes que en estos momentos no realicen salidas personales.
los estudiantes universitarios también se mueven. No es la época del año en que más ellos se mueven a otros países, porque realmente la época del año en que ellos más se mueven a otros países de visitas personales son en los periodos de receso escolar, en las vacaciones de fin de curso, pero de todas maneras nosotros le estamos aconsejando que no lo realicen y cuando regresen al país, si lo hacen, tienen que seguir las mismas medidas de control sanitario que están establecidas. Por supuesto, el orden, la limpieza, es el tema de suspender, posponer o realizar en composiciones muy reducidas, de manera virtual, actos, eventos, conmemoraciones en todas las entidades del Ministerio de Educación Superior. O sea, evitar la aglomeración de personas. Hay algunas universidades que han venido tomando ya medidas específicas en este sentido, con los juegos deportivos, algunos se han ido aplazando, las inauguraciones de los juegos que realmente van muchos estudiantes y muchos trabajadores, de forma tal de evitar las grandes aglomeraciones de personas. Nosotros además mantenemos un sistema de comunicación permanente con nuestras universidades. Se está usando mucho la videoconferencia, se ha dado videoconferencia con todos los rectores y directores de entidades de nuestras universidades, presididas por el ministro, donde se le ha dado a conocer las indicaciones precisas. Esta semana tuvimos además el Consejo de Dirección del Ministerio, donde participaron todos los rectores y directores de centros de investigación, donde se dieron orientaciones precisas y hay planes elaborados para cada etapa. En estos momentos, he dicho, porque no voy a decir cada una de las medidas, hay un plan elaborado a nivel del Ministerio de las universidades, pero hay otros planes previstos en función de la situación epidemiológica del país. Circula mucho por las redes preocupaciones con si se suspenden las clases o si no se suspenden las clases, si se mantienen abiertas las universidades o no se mantienen abiertas las universidades. En estos momentos las universidades se mantienen funcionando. Con estas y otras medidas, también restringiendo la presencia de personal extranjero que venga de países con problemas en nuestra universidad, pero siguen funcionando. Les decía que no hay ningún caso de enfermos en las universidades, pero están previstas todas las medidas en el caso que fuera necesario. Además, estamos acostumbrados, no es la primera vez que hay un problema epidemiológico en el país y nuestras universidades han tomado las medidas pertinentes en cada momento. Además, estamos también acostumbrados a enfrentar eventos climatológicos, ciclones, tornados, etcétera, que también obligan a tomar determinadas medidas. Hoy no están suspendidas las clases, hoy las clases continúan en la universidad, pero si fuese necesario tomar otras medidas adicionales, se tomarían. Y están previstos todos los planes a nivel del Ministerio y de las universidades, si esto fuera necesario hacerlo, que no es la situación de este momento. Creo que es muy importante y también es un mensaje que a través de ustedes le hago llegar a toda la comunidad universitaria, que actuemos con serenidad, inteligencia y responsabilidad. No es necesario ni conveniente que cunda el pánico. Nuestro país está haciendo toda una serie de acciones que todos visualizamos. Diariamente se da información, se dan mesas redondas, reuniones presididas por el presidente de la República y por lo tanto nosotros vamos a ir tomando las medidas en función de lo que sea necesario en cada momento, teniendo en cuenta las orientaciones del país y la situación epidemiológica concreta de nuestras instituciones de educación superior. Yo reitero que en cada momento se tomarán las medidas que haya que tomar en cada momento. Yo creo que nosotros tengamos residencias estudiantiles y que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación Superior tengamos más de 29.000 estudiantes becados, es un gran logro, porque ha permitido a estos estudiantes poder estudiar en la universidad de forma gratuita en su residencia estudiantil, con su alimentación, le ha permitido estudiar la carrera que han sido capaces de obtener por sus resultados en la universidad del país donde se estudia. Por lo tanto, eso es un gran logro, también es una gran responsabilidad. Es la responsabilidad realmente
de que esos estudiantes tomen todas las medidas higiénicas, sanitarias y actúen con la responsabilidad que corresponde. Hay universidades que tienen mayor cantidad de estudiantes becados y por lo tanto esas universidades tienen un reto superior en la atención a las medidas epidemiológicas y se tomarán las medidas que sean necesarias en cada caso. No podemos decir que todas nuestras residencias están en condiciones óptimas. Todos nosotros conocemos las afectaciones del bloqueo económico que existe por Estados Unidos a Cuba desde hace muchos años y que se ha recrudecido en la última etapa. Sin embargo, el último año, en el año 2019, se invirtieron más de 70 millones de pesos en el mejoramiento de las condiciones de estudio, trabajo y vida que incluyen nuestras residencias. Nuestras universidades, cada una de acuerdo a sus características, toma las medidas en la residencia que sean necesarias. Es muy importante todas las medidas higiénicas sanitarias, la responsabilidad. En las universidades nuestros estudiantes no son niños. Por lo tanto, nuestros estudiantes son muy capaces de asimilar todas las indicaciones que ha dado el Ministerio de Salud Pública, todas las indicaciones de cuidado, todas las indicaciones de prevención hacia ellos y hacia el resto de sus compañeros. Por lo tanto, nosotros en estos momentos mantenemos nuestras residencias estudiantiles funcionando, teniendo en cuenta lo que se ha dicho en varias ocasiones. Nosotros no tenemos ningún caso confirmado de un enfermo con COVID-19. Por lo tanto, las residencias continúan funcionando. La semana de receso escolar, todo depende de cómo vaya funcionando, cómo vaya evolucionando, la situación epidemiológica del país y de las universidades. Hasta ahora la semana de receso escolar está prevista que se efectúe como está en los planes en el momento que está. Ahora, si esto tiene alguna variación, dependerá de las medidas que haya que tomar en cada momento, teniendo en cuenta la situación específica de ese momento. No les podemos decir en este momento los exámenes de ingreso. Hasta ahora los exámenes de ingreso están. Dependerá de cómo evolucione la situación epidemiológica, qué medidas se tomarán. Les repito que nosotros estamos trabajando ahora con un plan que le decía que desde el Ministerio de Educación Superior hacia todas nuestras entidades, pero tenemos previsto variantes de planes, tanto a nivel del Ministerio como a nivel de todas nuestras entidades, teniendo en cuenta cómo pueda ir evolucionando esta situación que desafortunadamente está afectando al mundo en estos momentos.